Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 12 en la República Argentina. Estamos empezando Consenso, el programa que conduce Melina Fleiderman. Melina está de vacaciones, así que vamos a estar hasta las 13 en un viernes que es importante porque pasó de todo esta semana. Tiene que ver con lo aprobado en el Senado, un momento histórico que se vincula a todo lo que pasó con la ley de reordenamiento gremial que se intentó, con ley de asociaciones profesionales que intentó Alfonsín en los años 80, con todo lo que pasó con la intención que tenía el radicalismo de la Rúa cuando amanecía el siglo XXI, proyectos que nunca pudieron germinar. Bueno, ahora hay ley de modernización laboral. El gobierno creo que negoció bien puntos centrales. El paquete de ganancias era un tema muy conflictivo con los gobernadores, quedó de lado. También se pulieron cuestiones que tienen que ver con el acuerdo con los gremios en materia de administración de fondos. Así que es el gran dato en el Senado. Y en diputados, lo que tiene que ver con el régimen penal juvenil y lo que se refiere a una cuestión técnica muy económica, que es el acuerdo entre el Mercosur y la Comunidad Económica Europea, pero con un montón de datos políticos en torno a lo que pasó, para muchos sorpresivamente, en el bloque peronista en el momento de votar por sí o por no. Una crisis que se venía incubando desde reuniones de comisión donde no se podía sentar posición común sobre aprobar o rechazar este acuerdo con la Comunidad Económica Europea. Comienzo saludando a ellos. ¿Cómo le va Romero? ¿Qué dice? Muy buenos días otra vez. Muy buenos días otra vez, Pato. Hoy estamos repasando muchos Sí. temas juntos, así que me ¿De qué divierte. te vas a ocupar? Ah, Bueno, tenés uno lindo. a mí me Sí, gusta sí. el tema, pero porque viste que hay cosas que algunas personas dicen, ¿cómo te puede entretener este Y tema? bueno, Y bueno, para mí es un temazo porque pasó un poco desapercibido, ¿no? Dentro de la cantidad de cosas que se trataron en el Congreso. Una cuestión que ahora va a estar en manos de la Cámara de Diputados es el convenio de traspaso de competencias del Fuero Nacional de la Justicia del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires. Algo que se incorporó en el proyecto de modernización laboral como anexo. Es decir, no se trató el convenio en sí con dictamen de comisión y se trató con un expediente aparte. Se incorporó como un anexo de la reforma laboral. Esa fue la estrategia para acelerar esta aprobación en el Senado y que ahora va a pasar a estar en manos de la Cámara de Diputados. Y obviamente es un tema que tiene muchísima repercusión en el ámbito judicial, que es un tema que tiene saldadas deudas de la Constitución, de la reforma constitucional. Así que vamos a explicar un poco cuál es el trasfondo de todo esto. Es un temazo, ¿sabes por qué? Porque cuando vos historias lo que es la vida del movimiento obrero en la Argentina, desde los movimientos anarquistas en el siglo XIX y XX y todo estos años hasta acá, bueno, siempre se indica que el peronismo avanzó mucho en las leyes gremiales o sociales. Y algunos historiadores te dicen, mirá, es cierto, pero parcialmente siempre hubo leyes pro trabajador. Lo que no había era una justicia fin. Entonces, había dilemas entre el trabajador y los empresarios, se dirimía eso en la justicia y la justicia siempre fallaba en contra del trabajador. Lo novedoso es la creación de los tribunales del trabajo, ya por la década del 50, una particularidad que no existe en muchos países del mundo, y sí uno puede decir que la justicia laboral, por origen, por historia y por convicción, era generalmente mucho más, en el caso de conflicto,
pro trabajador que pro empresa. Bueno, ahora, si se produce este traslado, esa caracterización me parece que puede estar en duda y por eso es importante, efectivamente. Sí. Bueno, señor, ¿cómo le va Solabarrieta? Hola, Diga. Pato, Bien. Un placer saludarte nuevamente. Vamos a estar hablando del detalle de lo que fue la votación en general ayer, para entender un poco el número, dónde estuvieron las ausencias, quiénes votaron a favor, quiénes votaron en contra respecto al régimen penal juvenil. Y por último, más allá de que no tiene que ver con el régimen penal juvenil, hace muy poquitos minutos tuiteó Manuel Adorni respecto a lo que sucedió con la manifestación el miércoles, cuando se estaba tratando la ley de reforma o de modernización laboral en el Senado, y dijo que atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional. El Gobierno Nacional ha denunciado por terrorismo a los responsables de los ataques. Ahí estamos. Vamos con los títulos. Esto es Consenso. Dale. Recordamos... Proyecto de nuevo régimen penal juvenil. Diputados dio media sanción hacia la baja de la edad de imputabilidad. Será a partir de los 14 para menores que cometan delitos. Sesión especial. Se aprobó el acuerdo interino de comercio entre el Mercosur y la Comunidad Económica Europea. Tiene que ser aprobado todavía por el resto de los parlamentos signatarios. Y vamos con el periodo extraordinario que estamos atravesando. Avanza la conformación de las comisiones en diputados y se anuncian reuniones varias para el miércoles que viene. Bueno, 12:07. Estamos con ella, con el tema que le gusta, y a todos tenemos predilección por temas que son singulares. Yo estaba mirando cómo votó el diputado fulano en este proyecto, cómo votó en particular y qué pasó con... Sí, son cuestiones que tienen que ver con... Nos dedicamos a esto, Pato. Diga, señora, a ver. Bueno, vamos a estar hablando entonces, como te decía, Pato, de este traspaso, el convenio de traspaso de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires. Algo que, como te decía, es una deuda constitucional que tiene el sistema judicial desde la última reforma de la Constitución. ¿Por qué? Porque la ciudad es autónoma. Entonces, al ser una ciudad autónoma, la Constitución dictó que tiene que tener su propio fuero para la justicia ordinaria. Vamos a ir al tuit de Gabino Tapia, que es el ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, del jefe de gobierno Jorge Macri, que festejó, fue uno de los pocos que le dio atención a este tema, por supuesto. Dice, el traspaso de las competencias laborales a la ciudad ya tiene media sanción. Desde el primer día lo dijimos, la ciudad debe ser plenamente autónoma. La Corte lo ratificó en el fallo Levinas y ahora los legisladores empezaron a saldar una deuda de más de 30 años con los porteños. ¿Por qué habla del fallo Levinas? Porque además de la cuestión de la Constitución Nacional, bueno, hubo muchísimos fallos de la Corte, el Levinas fue el más conocido, con respecto de la competencia que tiene el Superior Tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para este tipo de, para cuestiones de materia ordinaria, ¿no? Vamos a ir a las placas. Ay, perdóname, después te consulto, pero hasta donde yo sé, hay como mucha tensión con los protagonistas porque los jueces laborales nacionales quieren seguir siendo jueces laborales nacionales, no querían pasar al ámbito de la ciudad y ni te cuento con los juzgados federales, por ahí pasa la cuestión, ¿no? No quieren ser jueces de cava, quieren ser jueces federales o nacionales, sí, ¿no? a ver, tiene que ver con el estatus de los jueces, tiene que ver también con una cuestión de competencias, porque lo que te dicen los jueces nacionales es, nos vamos a quedar con cosas un poco residuales. Pero yo creo que más peso tiene la cuestión del estatus, no por una cuestión de capricho, pero sino porque es una cuestión también, el cargo del juez es inamovible. Claro. Por la Constitución Nacional dicta que el cargo del juez es inamovible. Totalmente, entonces salvo mala conducta, efectivamente. Entonces, el margen de cómo va a ser ese traspaso, bueno, hay que ver cómo se termina chocando. Si es inamovible no me podés cambiar de jurisdicción. Exactamente. Claro, exactamente. Así que hay resistencia de los jueces laborales, por supuesto que sí. A ver, como te decía, esto es
algo que viene de hace décadas, desde la reforma constitucional, y que tiene no solamente a la justicia laboral en deuda, a todo, a la justicia comercial, a la justicia civil, al fuero penal, que son, esto que te digo, fueros que son de materia ordinaria, que nunca obtuvieron un traspaso a la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cuál es el problema de esto? Porque el juzgado, el juez que tenía funciones y atribuciones en Cava, básicamente, hasta este traspaso, que habrá que ver cómo termina, se dedicaba básicamente a multas de tránsito y cuestiones de ese tipo, efectivamente. Es que no es un... Claro, sí, porque vos tenés... dentro de la ciudad de Buenos Aires, a partir de la reforma constitucional, se crearon 2 fueros. Que no recuerdo exactamente el nombre, pero el Tribunal de Faltas y también el Contencioso Administrativo. Exactamente. ¿Se creó el fuero laboral? Sí, se creó, que se tiene que crear por ley. El tema es que nunca se ha hecho el traspaso. Claro. Y después quedan todos estos otros fueros pendientes. Sí, sí, entonces, obviamente... No se aceleran por la morosidad de los propios jueces que no quieren el traspaso, efectivamente. Pero te voy a dar vuelta a la pregunta. No se aceleraban por eso, pero ¿por qué se aceleran ahora? Porque obviamente... Hay más voluntad política en el Hay más Macri. voluntad política, pero además, recordemos que los jueces laborales tienen un antecedente muy importante con el presidente Javier Milei en lo que tiene que ver con las reformas o las modificaciones que intentó hacer el gobierno nacional con respecto de la ley laboral. Algo que ya, esto lo hemos discutido muchas veces. Puedes cambiar la ley, pero no puedes cambiar a los jueces. Entonces, ¿qué tanto margen va a tener de impacto el proyecto de modernización laboral o cualquier tipo de medida que se lleve adelante el gobierno nacional si los jueces siguen siendo los mismos y la interpretación va a seguir siendo la misma? Bueno, exactamente. Ese es el dilema, porque recordemos que la Tiene justicia... una gran obsesión de Macri también esa. Bueno, sí. La justicia laboral, recordemos que como primera, como así para empezar tranquilos, ¿no? La relación con el gobierno nacional, cuando asume el presidente, saca el DNU 70-2023, la reforma laboral que se contemplaba ahí, frisada y declarada inconstitucional. Sí, sí. Entonces, teniendo en cuenta también que la oposición amenaza con judicializar la reforma laboral, el proyecto de ley que ahora está aprobando el Congreso, vamos a ver qué tanto margen va a tener la oposición para judicializar lo que está aprobando el Congreso, ¿no? Y también tenía que ver con cuestiones que se discutían con el régimen penal juvenil, porque hay temas que tienen que ver con convenios firmados por la Argentina en materia de derechos de menores y de niños, que presumiblemente los derechos no podías, por ejemplo, determinar que iban a ser sancionables a partir de los 13 si tenés convenios a nivel continente que te determina que es a partir de los 14, por ejemplo. Esto es, hay convenios que tienen que estar por encima de la propia Constitución o que las leyes tienen que respetar convenios signados por la Constitución. Sí. Había una cuestión entre los 13 y los 14. Yo creo que también va a ser un tema clave el cómo va a interpretar la justicia la retroactividad de la aplicación de la ley de la reforma laboral. Fundamental, en la laboral y con el despido, por supuesto. Esto es un tema que es clave porque no queda claro, ¿no? La cuestión de... Queda claro la voluntad. Lo que te ha dicho Sturzenegger es, che, esto es para todos. Exactamente. Pero si vos trabajaste 30 años con un régimen... ¿Te aplica esta ley o no te aplica esta ley? Es lo que vos decís, che, pero ¿por qué me van a trasladar a mí ahora si yo fui un juez y soy inamovible? Bueno. ¿No? Exactamente. Y en materia legislativa lo que vos decís es, che, pero nunca las leyes pueden ser retroactivas. Sí. No pueden juzgar por leyes que no existen. Entonces, ese va a ser un temazo para ver cómo interpreta la justicia, porque eso va a depender solamente de un juez. Y por eso también el interés del gobierno nacional en que se haga este traspaso en conjunto con el avance de la reforma laboral, que ya había tenido en su momento también un artículo declarativo sobre que tendría que cumplirse la transferencia de competencias, pero bueno, ahora directamente incluyeron el convenio firmado por el gobierno nacional, que también, abro paréntesis, designaron a Manuel Adorni como el encargado, el que tiene la potestad de firmar estos convenios, ¿no? Y el gobierno porteño. Y lo están potenciando, es jefe de gabinete, pero un hombre con aspiraciones en capital, bueno, se está... No es menor ese dato, sí, se ¿verdad? Efectivamente, se está empapando de todo lo que tiene que ver con la cuestión administrativa de la ciudad. Vamos a ir a la tercera placa, si podemos, básicamente para explicar un poco cómo se llevó adelante y qué repercusión tuvo en el momento, ¿no? Para lo que fue la sesión del Senado. La otra placa, por favor. Hubo resistencia, lo decíamos recién, Pato, con los jueces laborales, porque
está la cuestión del estatus y la cuestión de la competencia en las materias, ¿no? De hecho, bueno, lo que dicen del oficialismo es que Villarroel, la vicepresidenta y presidente del Senado, fue la que llevó a los jueces laborales a la Cámara para que hablen con Bullrich y que hablen con los senadores aliados con el radicalismo, porque, bueno, no hubo, hubo claramente una reacción de los jueces, pero no es que hubo una reacción y no hicieron nada al respecto. No, claro. Fueron hasta el Senado, hablaron con los senadores y hubo también un tira y afloje también con respecto de cómo llevar adelante esta iniciativa, porque medio que se determinó. La corporación judicial defendiendo su statu quo debe ser de las mejores, te digo. La corporación judicial, en este caso, los jueces que quieren evitar el traspaso, van a hablar con medio mundo. Y sí, pero no lo pudieron hacer porque se terminó aprobando y es muy probable que también lo aprueben en diputados, porque ¿sabes qué pasa, Pato? Es algo que lo dicta la Constitución. Claro. Entonces no hay tampoco mucho margen para resistirse. Y vamos a hablar de una voluntad política en Macri que uno por lo menos no tenía tan presente en Rodríguez Larreta, por ejemplo. Bueno, puede ser. Sí. Pero, ¿y por qué quiero hablar de esto? Del tema de cuánto te puedes resistir, ¿no? Porque no solamente es algo que lo dicta la Constitución, lo dicta la propia Corte Suprema de Justicia. Vamos a ir a la siguiente placa. Habíamos hablado de que la posición de la Corte, que había tenido a Rosenkrantz como disidente igual, le da, hace como que fija este criterio de que el Superior Tribunal de Justicia es la máxima autoridad, ¿no? Para estas cuestiones. ¿Qué pasa acá? Vos tenés, por un lado, la ciudad de Buenos Aires, voy a tratar de explicarlo para que se entienda. Dale. Vos tenés la ciudad de Buenos Aires que tiene estos dos fueros que mencionábamos, el contencioso y el de Tribunal de Faltas, no tiene fueros en respecto de materia ordinaria, en laboral, en civil, en penal y en comercial. Entonces, esos fueros que son nacionales, cuando hay un tipo de apelación va a la Cámara Nacional y cuando hay un recurso para revisar justamente el fallo de la Cámara, ¿a dónde vas? A la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasa? La Corte Suprema de Justicia empezó a decir que no tienen que ir a la Corte, tienen que ir al Superior Tribunal de Faltas, que es la máxima autoridad de la ciudad de Buenos Aires. Las cámaras nacionales dicen... ¿Cómo pasa en la provincia de Córdoba o de Santa Fe, por ejemplo? Claro, lo que pasa es que vos no tenés ese fuero en la ciudad, entonces el fuero nacional, le dice la Corte Suprema, tiene que apelar al Superior Tribunal de la ciudad de Buenos Aires. Hubo una acordada de parte de las cámaras nacionales el año pasado, en febrero, si no me equivoco, en el que literalmente desconocieron a la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Una rebelión de las cámaras contra la Corte Suprema de Justicia diciendo... No voy a reconocer como autoridad máxima al Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires. Claramente esto generó un escándalo que para mí no tiene precedentes en el sistema judicial, que se le suma al vaciamiento del sistema judicial como para que sea poco, pero además lo que pasa es que los litigantes, ¿qué hacen ahora? Vos tenés que apelar un recurso extraordinario de inconstitucionalidad por un fallo de una Cámara Nacional. ¿Sabes lo que hacen los abogados, Pato? Mandan el mismo recurso al Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires y a la Corte Suprema al mismo tiempo. Claro. A eso le sumás que la Cámara Nacional no te reconoce el recurso para el Superior Tribunal. Entonces, hay una cuestión de competencia que es imposible de seguir sosteniendo, que obviamente también lleva a que la decisión del Congreso sea, obviamente, apurar, el Congreso en conjunto con el Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires, de apurar este traspaso, que va obviamente a requerir igual tiempo, ¿no? Y vamos a ir a la siguiente placa. El convenio básicamente lo que fija es que en un plazo de 180 días va a tener, que son básicamente 6 meses, para poder hacer este traspaso en el que obviamente se le van a tener que resignar recursos. No es solamente una cuestión otra de vez los recursos. ¿De dónde van a salir los recursos? Decime, a verdad. Nada es gratis en este mundo. Por eso, exactamente. Pato. No, claro. Bueno, lo que es clave acá es que ¿qué va a pasar no solamente con la cuestión de recursos, de infraestructura y todo eso, sino qué va a pasar con las materias? ¿En qué va a seguir siendo competente de la Justicia Nacional y qué va a pasar a ser competencia la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, esto es importante. Las causas iniciadas antes del día de entrada en vigencia van a seguir siendo de la Justicia Nacional del Trabajo. Entonces, hay que ver cómo se termina resolviendo la cuestión entre la entrada en vigencia de la ley
y la entrada en vigencia del convenio, porque no es lo mismo. Sí. Si el convenio tiene una cantidad, o sea, que desde la promulgación del convenio o desde que termina en esos 180 días y empieza a funcionar. Bueno, eso va a ser importante para ver qué justicia va a terminar, si es que hay algún tipo de judicialización del proyecto laboral, qué justicia va a tener esas causas iniciadas, ¿no? De todos modos, esto, como te digo, va a haber un traspase. Sí. Las nuevas causas van a ir al fuero del trabajo porteño. Y en la jurisdicción federal, que va a seguir teniendo las cuestiones relativas a los conflictos colectivos y a la negociación colectiva, eso también va a seguir siendo de la justicia federal. Los temas de asociaciones sindicales también. Y competencias del Pacto Federal del Trabajo que no hayan sido delegadas, y por supuesto que todo lo que tenga que ver con el Estado Nacional, eso va a ser de la justicia federal. El tema es que lo que tenga que ver con la justicia ordinaria, eso va a pasar a ser de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí es donde los jueces nacionales dicen, vamos a terminar teniendo cosas residuales, ¿no? Cosas Sí, que ya no van a seguir habiendo causas nuevas. Y bueno, ese es el tema. Si van a haber traspaso de los jueces o dónde se van a terminar rubricando estos jueces, porque obviamente que con este traspaso va a haber un cierre inmediato de los juzgados laborales nacionales que estén vacantes, y también de la sala séptima de la Cámara Nacional del Trabajo. Eso lo dice en el propio anexo del acuerdo este, que fue, te digo, ya aprobado por el Senado y que muy probablemente sea aprobado también en la Cámara de Diputados en el marco de la reforma laboral. Muy bien, exactamente las 12:21. Estamos hasta las 13. Solabarrieta, los títulos. ¿De qué hablamos después del corte? Dígame. Vamos a estar hablando de la distribución de cómo se dio la votación ayer en el recinto sobre el tema régimen penal juvenil, votación en general, 149 votos. ¿De dónde salieron? ¿Cuál es el fortalecimiento que está logrando el Gobierno Nacional en la Cámara de Diputados, no solamente con este tema, sino con temas anteriores que son de suma importancia y sobre todo de interés para el presidente Javier Milei y todo su gobierno? Y recordamos, este es lo último que se votó y es muy importante, tiene que ver con el acuerdo Mercosur-Comunidad Económica Europea, donde, bueno, se votó muy tarde anoche, incluso esta madrugada, donde el dato es que dentro del peronismo votaron de una manera, por ejemplo, Máximo Kirchner, Santiago Cafiero, Jorge Tayana, Paula Penaca, el núcleo duro, Teresa García, el núcleo duro de, recordamos, diputados más cercanos a Máximo Kirchner, y votaron en cambio a favor del acuerdo otros. En su momento era como lo mismo, digo, uno recuerda lo que era el vínculo de, por ejemplo, Cecilia Moró con Máximo Kirchner, claro, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, Cecilia Moró votó junto con el resto del Frente Renovador, votó a favor del acuerdo, y entre los que firman también, uno puede explicar cuestiones que tienen que ver con que pertenecen a provincias agropecuarias, pero bueno, el caso de Agustín Rossi, ex jefe de bloque y del actual titular del espacio, que es Germán Martínez. ¿Cuántos fueron? 47, ¿no? 47 los diputados de Unión por la Patria que votaron a favor. Claro, no, sí, iba a hablar de ese número que era justamente un poquito más voluminoso con los votos de la izquierda, y fueron los únicos que dieron su voto negativo en esta iniciativa. Ahí estamos. Bueno, 12:23. Vamos a la pausa. En un ratito estamos con Solabarrieta y más sobre el régimen penal juvenil. Dale. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas.
funciona el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas.
Exactamente la hora 12:30 en la República Argentina. Estamos comenzando este tramo de consenso. Estamos con el señor Gonzalo Solabarrieta. Y vamos, Gonzalo, a lo que pasaba ayer acá en Diputados, el momento en el cual se votaba el régimen penal juvenil, que recordamos que siempre arrancó sin mayores preocupaciones en materia de número. Había una discusión por menos de 13, como quería, a partir de 13 como quería el Ejecutivo, a partir de 14 como querían los aliados. Sí. Finalmente se saldó con 14, que me parece que es una negociación absolutamente entendible. Esto es, no tenés 129 diputados, tenés 100, tenés que sumar, no tenés 37 senadores, tenés 20 y pico. Y lo lógico es que salgan leyes donde los otros aportan y vos tenés que resignar, es así. Recordamos que nunca estuvo en duda porque estaba el respaldo del oficialismo, Provincias Unidas siempre decía que iba a acompañar, puede haber alguna disidencia, y básicamente este proyecto siempre estuvo en gran parte del corazón de mucha gente del Frente Renovador de Sergio Massa, los aliados históricos del kirchnerismo, así que uno siempre sabía que el número iba a estar, faltaba el detalle fino, pero la votación, y estamos después con Gonzalo, a ver. Exactamente. Vamos a Dale. pasar a votar el dictamen de mayoría con las aclaraciones leídas recientemente. Tiempo. ...149 votos afirmativos, 100 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo. Se pasa al tratamiento en particular. Bueno, ahí está, 149 es un numerazo. En términos parlamentarios, vos con 129 ya ganás, 1-0 y listo. Importa el número, pero 149, 20 diputados más, te habla de un respaldo considerable. Bueno, pero digo, ¿algún dato que te queda de la sesión? ¿Este era el número esperable? ¿Fue un poco más de lo que se suponía, un poco menos? No, ¿Qué decís, entiendo, Solabarrieta? Pato, que por lo que uno Sí. podía ir preguntando en la previa, la realidad es que el número, a ver, podría variar entre Sí. 2 cifras, pero la realidad es que no Está bien. fue una gran sorpresa el hecho de que haya tenido 149 acompañamientos, sobre todo entendiendo esto que vos decías. A ver, el oficialismo sabe que no cuenta con 129, Sí. por ahora por lo menos, sí cuenta con un respaldo de que si le quieren reavivar una ley que el gobierno veta, Está. sí tiene la posibilidad de asegurarla, pero no para asegurarse un proyecto de esta magnitud con lo que proponía de los 13 años. Entonces, teniendo en cuenta que había muchos proyectos que proponían el hecho de bajar la edad de imputabilidad a los 14 y no a los Sí. 13, bueno, se llegó a este consenso y por ende tuvo el acompañamiento, que como vamos a ver en pantalla, vamos a repasar justamente que no solamente fueron los... Antes Sí. de las pantallas, Sí. tengo que ir a testimonio, A ver, Solabarrieta. Lo tengo primero a Jorge Tayana, el hombre que encabezó la lista de diputados Sí, señor. del peronismo en la provincia, el ex canciller. ¿Está Tayana? Vamos con él, a ver. El problema de una legislación a otra no es la edad. Es decir, fíjense que en muchos países es bastante diversa la edad. O sea que no hay una posición clara, bien definida, y los resultados son diversos. Es decir, Argentina tiene 16 y tiene el índice de homicidio uno de los más bajos de la región. Tiene casi la mitad del índice de homicidio de Uruguay, por ejemplo. Brasil tiene 12 de edad de imputabilidad, que es la más baja de la región, y sin embargo tiene 20 y tanto cada 100.000 de índice de homicidio. O sea, no es un tema tan sencillo, no es un problema de edad. ¿A qué edad se considera punible un chico si está el desarrollo? Yo coincido con lo que he dicho muchos sectores, la Sociedad Argentina de Pediatría, que son los médicos que se encargan de los niños, los jueces, los magistrados que tienen que ver con la justicia juvenil, que también opinan lo mismo, los psicólogos, los expertos en trato de niños y adolescentes en conflicto con la ley,
en general tienen la misma posición, que hasta los 16, bajar la 14 no hay un proceso madurativo avanzado. El pedido de la Iglesia Católica, ¿no? Donde se une Cáritas, la pastoral social y la pastoral carcelaria. Eso por un lado. Por otro lado, tomar el problema de la edad, sin tomar el niño que comete un delito, tiene un camino. Y ese camino tiene que ver en general con algunas constantes. Desintegración familiar, detención de alguno de los miembros de la familia, consumos adictivos, en familiares o en ellos mismos, abandono de la escuela, ausencia de lugares de entretenimiento, los famosos clubes de barrio, lugares. Es decir, hay un conjunto de políticas que tienen que ver con la prevención y que tienen que ver con actuar en el primer momento, cuando se comete la primera falta y tratar de reencauzar. Nadie nace delincuente y el encarcelamiento no ayuda. Las cárceles en general son lugares donde lograr la recuperación del penado no ha funcionado. Se dice en la Constitución, las cárceles son para... No, las cárceles, lo que sucede como están, y miremos la región, en muchos lugares están directamente manejadas por bandas de delincuentes desde adentro. Y en otros está claro que más que formar personas a recuperarse para la actividad social y la vida productiva, forma delincuentes. Entonces, ¿cuál es el sentido de irse por ese lado con los chicos, que son el futuro? Bueno, ahí está el testimonio de Jorge Tayana, ¿no? Efectivamente, yo no soy médico, pero siempre puede haber un caso patológico de un chico o una chica de 15 años o de 14 que está asesinando. Puede haber, pasa en todos los países, pero son casos absolutamente individuales y aislados. Discutir el tema de la imputabilidad a partir de los 13 o de los 12 o de los 14, sin plantear que en todos los casos, cuando hay una cuestión masiva, tiene que ver con profundas crisis económicas, sociales, familiares. Digo, uno le ha tocado atravesarlo a uno y lo ve con familiares, con hijos. Digo, a los 13, 14 años el lugar de un chico es la casa, totalmente, la cama caliente y el colegio. Digo, estar planteando la cuestión de la penalización, que hay que plantearla, pero sin el adecuado marco, me parece que, bueno, tampoco es lo más indicado. Y los grupos, ¿no? Los sí, grupos de cercanía. Pero por eso, es que si hay una sociedad medianamente organizada y sin crisis económica, los padres saben dónde anda el chico. El problema es que el dato final de una desintegración que comenzó mucho antes. Vamos con Romina del Pla, diputada del Frente de Izquierda, que decía lo siguiente: estamos en consenso. A ver. Este proyecto que intenta criminalizar a la juventud no se condice con ninguna de las recomendaciones de los organismos que reúnen a los especialistas en niñez y juventud, no se condice con lo que plantea el Comité por los Derechos del Niño de la ONU, no se condice con ninguna de las recomendaciones, sino que al contrario, esa contradicción entre los instintos punitivistas y las recomendaciones de los especialistas es lo que ha demorado que puedan votar esto, ¿no? Nosotros creemos que al contrario, lo que hay que hacer, dado que hoy ya hay instrumentos para que la justicia actúe cuando hay casos de delitos graves que involucran a niñas, niños o jóvenes, lo que tiene que hacerse es dejar de desfinanciar y de vaciar todos los instrumentos que hay para realmente proteger a las niñeces. Acá estamos en presencia de un ajuste brutal sobre todos los instrumentos, los dispositivos que prevé la Ley de Protección y Promoción de Niñas, Niños y Adolescentes, que es una ley nacional, que es la que tendría que plantear que haya equipos interdisciplinarios, servicios locales en todas las provincias. Tendría que haber recursos para la asistencia en salud mental, tendría que haber recursos para mejorar la situación educativa, la situación de salud. Nada de todo esto ocurre. Todo lo contrario, lo que vemos es que nuestras niñeces
son víctimas del gatillo fácil, son víctimas de las violencias de las maneras más extremas, y nuestra niñez y nuestra juventud, en lugar de ser criminalizada, tiene que ser protegida. Por supuesto que si como resultado de las situaciones tremendas que se viven en nuestra sociedad, hay niños o niñas o jóvenes que participan o son responsables de delitos graves, hay que actuar sobre ellos, pero de una manera que permita con posterioridad una reinserción. Nada de esto es lo que ocurre. Al contrario, todos los países que han bajado la edad de punibilidad tienen un incremento no solo de la reincidencia en acciones delictivas, sino que también tienen un aumento de los índices de delitos en su conjunto y especialmente en este fragmento. Entonces, quienes han tomado estas medidas ya han fracasado en que esto sea una salida. Testimonio de la diputada Romina del Pla, y vamos ahora, Gonzalo, al testimonio de una oficialista, Silvana Giudici, que decía lo siguiente, a ver. Todos aquellos gobernadores, intendentes, el gobierno nacional que tienen que proveer seguridad ciudadana reconocen el grave problema que es el incremento del delito en jóvenes, niños y adolescentes cada vez más pequeños. Entonces, la baja de edad de imputabilidad apunta a eso, pero también apunta a poder prevenir que esos chicos sigan en el camino del delito. Esta ley prevé penas alternativas, prevé un enfoque multidisciplinario para atender a estos chicos que son menores, que tienen un desarrollo, digamos, neuromotriz distinto y que hace falta que también pongamos la mirada en ese sector que todavía no ha delinquido y que tenemos que evitar que lo haga. Este proyecto para nosotros, bajando la edad a 14 años, va a ayudar a bajar la reincidencia, porque hemos visto que los niveles de reincidencia de los jóvenes que delinquen cada vez es mayor. Bueno, ahí estamos, el testimonio de Silvana Giudici. Bueno, a ver, señor Solabarrieta, esto tiene que ir al Senado ahora, ¿no? Claro, tiene que ir al Senado y bueno, a ver, en el Congreso ahora todo va a pasar por la llegada del proyecto de la reforma laboral aquí a la Cámara de Diputados, pero de todas maneras esto tendrá que ir al Senado. Y cuando hablamos de esto, hablamos del nuevo régimen penal juvenil que se votó ayer de manera general con 149 votos afirmativos, 100 negativos y 0 abstenciones. Interesante el número de las abstenciones porque generalmente, ¿qué sucede? Cuando, ¿0 abstenciones? Sí, cuando hay siempre hay alguna, sí. Sí, siempre hay alguna, Pato, exactamente. Cuando no se está muy de acuerdo con un tema o cuando no hay una opinión o cuando se está en la línea del medio, hay abstenciones. En este caso, 0 abstenciones. Sí, ausencias a la hora de votar, pero en este caso 0 abstenciones. Vamos a empezar a desglosar un poquito este número del cual estamos hablando y que tiene que ver con los 149 votos afirmativos. En principio tenemos que contar 95 votos del bloque de la Libertad Avanza que votó de manera completa, ¿sí? Por la afirmativa. Después tenemos que empezar a, más allá del fortalecimiento del bloque, podemos contabilizar que estuvieron todos presentes, que es un dato siempre favorable para los oficialismos. 21 votos del interbloque Fuerza del Cambio, que recordemos lo componen. El PRO. El PRO con la UCR, más Banfi y más Garrido de Santa Cruz. Bueno, en este caso fueron 21 votos y no 22. Recordemos que este interbloque está luchando por la tercera minoría de la Cámara porque Dayana Fernández Molero estuvo ausente a la hora de votar y por eso no fueron 22 y sí fueron 21 votos que aportó este interbloque, que aparece como una de las fuerzas más importantes que tiene el gobierno nacional a la hora de la votación, que no había terminado, no sé si recordás tan bien la relación, sobre todo con el bloque del PRO, para lo que fue diciembre del año pasado, y con esta ley vuelve a por eso me parece que es una decisión del oficialismo comprensible, la que han establecido para lo que es hasta acá la estrategia parlamentaria de extraordinarias. Digo, debe tener que ver con el Ejecutivo, con Santilli, con todos, con la incorporación de Bullrich, que decir, mirá, no tiene sentido, nosotros no nos podemos pelear con el PRO. Claro. Que yo creo que si en algún momento se hace alguna cuota de autocrítica, te van a decir, bueno, no había argumentos, pero los problemas parlamentarios de este gobierno en la etapa 23-24, 24-25,
comenzaban cuando se distanciaban de diputados que habían estado al comienzo cercanos. Cuando vos chocás y tenías en aquel momento 20 y pico de diputados, ibas a tener problemas. Ahora, ¿qué te dicen? Tengo un número bárbaro, tengo 100, pero no me alcanza, tengo que cerrar. Tengo que cerrar con el PRO, con Banfi, y tengo que juntar 129, después vemos. Pero para cerrar, tengo que conceder. Así que me parece que una estrategia absolutamente comprensible y muy parlamentaria. Exactamente. Dale. Bueno, ahí está el primer acompañamiento de este interbloque, que fue el que más sumó por fuera de lo que es la Libertad Avanza. Vamos a pasar a el otro interbloque que aparece como el interbloque de mayor votación en conjunto con la Libertad Avanza y también con el interbloque de Fuerza del Cambio, que es el interbloque Unidos, con 19 aportes ayer a esta votación afirmativa por el régimen penal juvenil, que recordemos acá es la unión y el fortalecimiento sobre todo de el bloque Unidos, ¿no? Que recordemos tiene un fortalecimiento muy importante dentro de la Cámara y que lucha también por ser la tercera minoría con 18 diputados, recordemos. Sí. Bueno, en este caso tenemos que decir que los votos que faltaron fueron el de Nicolás Massot, de Encuentro Federal, compañero de Pichetto en el bloque, que estuvo ausente, María Cigarán, de Provincias Unidas, la jujeña, que en su discurso un poco anticipaba su voto tal vez no tan favorable con la ley, estuvo ausente, y también Mónica Frade, de la Coalición Cívica, que estuvo ausente a la hora de la votación. No así, quien votó favorablemente fue Maximiliano Ferraro, Pato, ¿sí? Que tuvo pero una que de las después solicitudes. tuvo el enfrentamiento duro por el tema de La Plata. Claro, sí, exactamente. Que es una cuestión central, lo más importante en esto. Exactamente. Después tuvo los 7 votos de Innovación Federal, que son los Misioneros y Salta, que estuvieron presentes también con 7 aportes para esta votación en general, afirmativa. Siguiente placa, y acá ya empezamos a ver esos votos que son pocos, pero que siempre... A ver, me interesa ver, ¿votó alguien interesantes. del Frente Renovador del Masismo, votó este proyecto o no? No, está bien. nadie votó porque ahora lo vamos dictamen propio. En la última placa vamos a ver por Dale. las negativas. 3 votos de independencia, los tucumanos, que generalmente suelen votar también con el gobierno nacional. 2 votos de País Federal, de Claudio Álvarez de San Luis y de Gerardo González de Formosa. 2 votos de Producción y Trabajo de San Juan. Todos los gobernadores. Sí, exactamente. Carlos Quiroga y Picón Martínez, que ellos habían presentado un proyecto también en la misma línea del gobierno nacional, de los 13 años de la edad de imputabilidad. Sí. Bueno, ahora, después de ya este conteo de los 149, tenemos que ir a los votos negativos en este caso. Yo pensé que por lo menos algunos hombres del masismo iban a votar, pero sí, bueno, dale. Sí, dale. De hecho se esperaba, pero bueno, en definitiva en la general fue una votación unánime por parte de Unión por la Patria. 100 Mirá votos vos. negativos, 91 votos de Unión por la Patria negativos, en este caso con la ausencia de Carlos Cisneros de Tucumán y de Roxana Monzón de Buenos Aires. Ambos estuvieron ausentes. Si no, se hubiese dado una votación de bloque completo. 4 diputados de la izquierda, 3 diputados del hijo Catamarca, que acá es otra de las cuestiones, en alguno de los... El hijo acompaña en lo económico y se diferencia en lo político. Se diferencia en lo político porque esperaban un poco más la consulta a las provincias, solicitaban un poco más de diálogo con las provincias de cómo se iba a quieren aplicar. resolver el tema económico. No me tiren este tema si no está aclarado la parte de La Plata, y ahí es donde aparece la diputada, que es la miembro informante, que indica, bueno, Machado. eso tiene que ver con la cuestión de los convenios, que Exactamente. habrá que ver cómo se instrumenta. Sí, exactamente. Bueno, la cuestión es que el hijo Catamarca, que son 3 diputados de Jalil, votaron en contra en este caso por estas cuestiones que contábamos, y después un voto negativo de Jorge Fernández de Primero San Luis, y el voto negativo también de Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba. No, es entendible. Que en este caso votó de manera negativa. De la Sota, perdóname, que de la Sota, en cambio, votó a favor del convenio del acuerdo Mercosur-Unión Europea, pero acá votó en contra. Sí, que vos lo mencionaste, recordemos, en la editorial en el programa anterior. Sí. Y después, bueno, se dio una votación sobre el capítulo 11, que fue el último de las disposiciones finales, y en donde ahí tal vez el bloque de Provincias Unidas es donde se empezó a diferenciar, y en donde se abstuvo inclusive Pichetto. ¿Por qué? Porque en ese capítulo, recordemos, estaban las disposiciones del presupuesto con el cual se iba a aplicar, y Pichetto fue uno de los que tomó la palabra y criticó un poco el tema del presupuesto, y digamos
era mejor una idea de aplicarla cuando ya y tengamos la después estructura, aparece ¿no? algún otro hombre del oficialismo cuestionándolo a Maxi Ferraro. Tienen que aprender todavía en el oficialismo que la verdad, la oposición se queda con los discursos y el oficialismo se queda con los votos. Ir a torearlo a Maximiliano Ferraro, que te había acompañado por el tema de la plata, te generaba una reacción natural del diputado de la coalición Claro, cívica. se iba a enojar. Y si vos estás ganando, déjalo, pero bueno, si no, podés tener problemas. Eso no pasó en el tramo final, pero el resultado era un resultado tranquilizador. Esto que yo estoy contando era cuando ya se discutía la votación en particular del capítulo 11. Claro, el repaso fue así. Después de la votación en general, se votó a mano alzada cada uno de los capítulos, salvo el último, que fue el número 11, el de las disposiciones generales finales, que se votó de manera nominal y ahí es donde se registró cada uno de los votos. La diferencia fue de 14 votos, Pato, porque algunos se abstuvieron. Bueno, nos tenemos que ir. Último minuto entonces. Enseguida la continuidad. Está por allí Verónica Benaim y más compañeras y compañeros. Recordamos una semana perfecta para el gobierno. Se aprobó modernización laboral en el Senado y en diputados régimen penal juvenil. Baja de imputabilidad a partir de los 14 y el otro tema que armó mucho ruido por el voto tan disperso, se aprobó el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur con 40 y pico de votos del peronismo acompañando al oficialismo, un dato de las últimas horas. Así que nada, hasta aquí llegamos. Dicen que habrá intento de acelerar mucho las máquinas la semana que viene para seguir trabajando y tener listo el tema laboral antes del comienzo de ordinarias. Totalmente. Señor, nada más, Gonzalo Solaberreta, nos estamos viendo placer, en Pato. cualquier momento. Hasta aquí llegamos. Buenos días. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante